cuando mi hermano me advirtió que no tocara las cajas de almacenamiento de nuestra difunta madre. Pensé que era solo su habitual afán de control. Pero una noche, el silencio de la vieja casa se volvió demasiado pesado. Así que abrí una. No buscaba recuerdos, sino que encontré pruebas. Pruebas de que mi hermano dorado, el orgullo de la familia, había construido toda su vida perfecta y destruido sistemáticamente la mía sobre una base de mentiras devastadoras. Me llamo Clara Navarro. Tengo 33 años y durante la última década mi vida ha sido un ejercicio silencioso de orden y previsibilidad. Como contable en una pequeña agencia inmobiliaria en un rincón somnoliento de las afueras de Madrid. Paso mis días conciliando números, equilibrando libros mayores y asegurándome de que cada decimal encaje a la perfección. Mi mundo es de líneas limpias, progresiones lógicas y hechos verificables. Un mundo que construí yo misma. Una fortaleza de hojas de cálculo y certezas. Lejos de las complejidades emocionales de la casa donde crecí. Pero después de la muerte de nuestra madre, la fortaleza se derrumbó. Tuve que volver. La casa no había cambiado. Y eso de alguna manera empeoró el duelo. Se alzaba sobre media hectárea de jardín descuidado. Una casa tradicional de 2 pisos que se había asentado en sus cimientos con un suspiro cansado años atrás. Dentro, el aire estaba cargado del olor a cera de limón, papel viejo y el leve aroma persistente del jabón de lavanda de mamá. Partículas de polvo bailaban en los rayos de luz de la tarde que se filtraban por las cortinas corridas, iluminando un paisaje de mi infancia, cada arañazo en el suelo de madera. Cada taza astillada en la repisa. Cada fotografía descolorida en su marco de plata era un fantasma. Volver a mudarme para ordenar la herencia con mi hermano mayor, Diego. Se sentía menos como un regreso al hogar y más como una excavación de una vida que ya no existía. El silencio era lo más ruidoso de la casa. Era una presencia física. Un peso que me aplastaba. Un recordatorio constante de la voz que faltaba. Desde el primer día, Diego impuso las reglas. Siempre había sido él quien mandaba. El chico dorado. El que tomaba decisiones con una confianza fácil que yo nunca conseguí. El duelo no lo había cambiado. Lo había amplificado. Recorría la casa con un propósito sombrío. La mandíbula tensa. Los hombros cuadrados como si cargara el peso por los dos. Su regla principal concernía al dormitorio de nuestra madre. No toques la habitación de mamá. Clara, dijo con voz baja pero firme, sin dejar espacio para discusiones. Estábamos en el pasillo en penumbra frente a su puerta. Es demasiado para ti. Yo me encargo. No discutí. En aquellos días crudos y desorientadores después del funeral, agradecí que me dijeran qué hacer. La idea de abrir esa puerta, de enfrentarme al santuario donde ella pasó sus últimos años, me paralizaba. Así que asentí y me retiré al papel familiar de hermana menor obediente. Me concentré en la cocina, el salón, el armario de la ropa blanca, espacios seguros e impersonales. Guardé figuritas y revisé correo basura, dejando intacto el corazón de la casa y de nuestro pasado compartido. La misma regla se aplicaba al cobertizo del jardín trasero. Era una estructura pequeña y desgastada con pintura blanca desconchada y un candado oxidado en la puerta. Ese cobertizo era el archivo de mamá. Guardaba todo lo que no podía tirar, cajas con proyectos escolares nuestros, álbumes de fotos desde su propia infancia, adornos navideños,
Las herramientas viejas de papá y cientos de contenedores simplemente etiquetados, ¿recuerdos? Diego tenía la única llave. La encontró en el llavero de ella y la había enganchado al suyo. Un pequeño trofeo plateado de su autoridad autoimpuesta. Yo revisaré el cobertizo solo, declaró. No hace falta que te preocupes por eso. Y yo, perdida en mi niebla de dolor, simplemente acepté. Pero a medida que los días se convertían en semanas, empezó a surgir un patrón extraño. Una sutil alteración en el ritmo tranquilo de nuestras mañanas. Las visitas de Diego a la casa se volvieron nocturnas y solitarias. Me llamaba por la tarde. Con voz de preocupación alegre, ¿cómo lo llevas? ¿Clara? ¿Necesitas algo del pueblo? Pero nunca venía de día. En cambio, me despertaba tarde en la noche. Mucho después de que la calle del barrio se hubiera quedado en silencio. Por el crujido lejano de neumáticos en la grava del camino. Me quedaba inmóvil en mi cama de la infancia. El papel pintado floral pareciendo cerrarse sobre mí. Y escuchaba. El sonido de la puerta de su camioneta abriéndose y cerrándose era apagado. ¿Secreto? Luego. Silencio. Nunca entraba en la casa. Solo estaba allí por el cobertizo. Pasaba una hora. A veces dos. En una tensión silenciosa. Y luego oía arrancar la camioneta. Su motor un ronroneo bajo que se perdía en la noche. Por la mañana. Cuando bajaba. No había rastro de que hubiera estado allí. El secretismo empezó a inquietarme. ¿Por qué solo venía de noche? ¿Qué hacía en ese cobertizo? ¿Solo en la oscuridad? Simplemente estaba llorando a su manera privada. ¿Revisando recuerdos bajo el manto de la oscuridad donde nadie viera su dolor? Intenté creerlo. Quería creer que Diego siempre había sido el fuerte. El que nunca lloraba. Ni siquiera en el funeral. Quizás era su forma de despedirse. Pero la explicación parecía frágil. Una excusa endeble que no cubría las aristas afiladas de mi sospecha creciente. Aquellas visitas nocturnas parecían menos un duelo y más una operación clandestina. Entonces llegó la tarde que lo cambió todo. Estaba en la cocina tomando una infusión de manzanilla cuando oí la camioneta Ford de Diego entrar en el camino. Esta vez era más temprano de lo habitual. Justo después del anochecer. Cuando el cielo se pintaba de tonos morados magullados. Lo observé desde la ventana, los faros cortaron el jardín descuidado, iluminando la fachada del cobertizo. Bajó y fue a la parte trasera de la camioneta. Bajando la compuerta con un clan metálico que resonó en el aire quieto. No solo estaba ordenando, estaba sacando cosas. Sacó 2 grandes cajas de cartón selladas con cinta gruesa. Las llevaba con una urgencia extraña. Movimientos rápidos y eficientes. Me acerqué sigilosamente a la puerta trasera. El corazón latiéndome nervioso contra las costillas. Abrí la mosquitera solo una rendija y vi las gruesas letras negras escritas con rotulador en el lateral de cada caja: basura. Mamá nunca tiraba nada. Veía historia y valor en todo. Desde una taza astillada hasta un recibo descolorido. La idea de que algo de su colección de recuerdos pudiera etiquetarse como basura me pareció una profanación. Volvió a la camioneta por una tercera. Luego una cuarta caja. Todas marcadas con la misma palabra brutal. No pude callarme. Salí al porche. El aire fresco de la noche erizándome la piel de los brazos. Diego. Se quedó paralizado. De espaldas a mí. Se enderezó lentamente.
girando con una reticencia palpable. Su cara, atrapada en el resplandor amarillo de la luz del porche, era una máscara de compostura forzada. Clara. ¿Todavía estás despierta? ¿Qué haces?, pregunté. Más bajo de lo que pretendía. Asentí hacia las cajas apiladas cerca del cobertizo. ¿Qué estás tirando? Evitó mi mirada, mirando hacia la línea oscura de árboles al borde de la propiedad. Por un momento pensé que no contestaría. Cuando por fin lo hizo, su voz era plana, sin emoción. Recuerdos, dijo. Son cosas viejas. Basura. Es mejor así. Déjame encargarme yo. Pero son de mamá. Protesté, dando un paso adelante. ¿No deberíamos revisarlo juntos? Puede que haya cosas. No hay nada. Me cortó, con tono tan afilado que me hizo retroceder. Solo basura. Declaraciones de impuestos de hace 20 años. Revistas viejas. Electrodomésticos rotos. Tiene que irse ya. Por favor. Vuelve dentro. Hace frío aquí fuera. Me dio la espalda, despidiéndome como si fuera una niña. Cogió otra caja. Movimientos deliberados y definitivos. Me quedé allí en el porche, envuelta en una certeza repentina y helada. Algo iba mal. Muy mal. Esto no era limpiar basura. Su defensividad. Su secretismo. La brutalidad final de la palabra, basura. Todo era mentira. Estaba ocultando algo. Me retiré dentro. Pero no dejé de mirar. Me quedé en la cocina a oscuras, espiando por la ventana mientras cargaba un total de 7 cajas en la caja de la camioneta. Trabajaba rápido, metódicamente, sin mirar nunca hacia la casa antes de marcharse. Fue al cobertizo y vi el clic y el brillo distinto del candado cerrándose de nuevo. Lo estaba asegurando, protegiendo su secreto. Una nueva determinación empezó a formarse dentro de mí, fría y dura como el acero. Mi duelo quedó eclipsado momentáneamente por un enfoque analítico afilado. La contable que hay en mí tomó el mando. Necesitaba datos. Necesitaba pruebas. Antes de acostarme, salí sigilosamente otra vez. El aire estaba frío y la hierba húmeda de rocío. Fui hasta el sitio donde había apilado las cajas. Todavía quedaban más dentro del cobertizo. Estaba segura. No podía entrar. Pero podía hacer lo siguiente mejor. Hice un inventario mental de lo que veía a través de la ventana sucia del cobertizo: pilas de cajas de cartón marrón, contenedores de plástico, muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. Conté las cajas claramente visibles desde la ventana: 17. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue volver al cobertizo. Miré por la ventana, mi aliento empañando el cristal. La sangre se me heló. Conté de nuevo. Y una tercera vez para estar segura. Solo quedaban 14 cajas visibles. 3 más habían desaparecido. Había vuelto después de que me durmiera. Había vuelto a llevarse más. La mentira ya no era solo una sensación. Era un hecho cuantificable. 7 cajas sacadas anoche y ahora 3 más desaparecidas. 10 cajas de la vida de nuestra madre, etiquetadas como basura y sacadas en plena noche por su propio hijo. Durante 2 días más no dije nada.
Seguí con el trabajo silencioso de empaquetar la casa. Una furia fría hirviendo bajo mi calma exterior. Y durante 2 noches más me quedé despierta escuchando. La segunda noche no vino. El silencio fue casi tan inquietante como su presencia. Pero la tercera noche lo oí de nuevo, el crujido de la grava. El golpe suave de la puerta de la camioneta. No me levanté a mirar esta vez. Ya sabía lo que hacía. Tumbada allí en la oscuridad. Ya no era solo una hija en duelo. Era una auditora que había descubierto una discrepancia profunda. Y sabía que ya no podía quedarme de brazos cruzados mientras mi hermano borraba sistemáticamente el pasado de nuestra madre. Su advertencia, no toques sus cosas, resonaba en mi mente. Pero ya no era una sugerencia protectora. Era una amenaza. No me estaba protegiendo del dolor de los recuerdos. Estaba protegiendo sus propios secretos. Ese fue el momento en que tomé mi decisión. No iba a confrontarlo. Todavía no. Era un maestro de la evasión y las mentiras convincentes. Necesitaba más que un simple recuento de cajas desaparecidas. Necesitaba ver qué había en esas cajas que estaba tan desesperado por destruir. Necesitaba entrar en ese cobertizo. Me levanté de la cama. Movimientos silenciosos y deliberados. Diego tenía la llave. Pero mamá había sido una mujer precavida. Creía en contingencias. En copias de seguridad. Siempre había una de repuesto. Solo tenía que encontrarla. Mi búsqueda empezó en el único sitio donde Diego nunca pensaría mirar, dentro de la polvorienta caja de recetas olvidada encima de la nevera. Era hora de descubrir qué recuerdos asustaban tanto a mi hermano. La vieja caja de recetas estaba cubierta de una fina capa de polvo y grasa. Un relicto olvidado encima de la nevera. Mamá no la usaba desde hacía años. Prefería las recetas guardadas en su tablet. Pero nunca la tiró. Era un pedazo de la cocina de su propia madre. Un vínculo tangible con el pasado. Mis dedos temblaron ligeramente al levantar la tapa de madera. Dentro. El aroma de vainilla y papel viejo salió flotando. Las tarjetas de recetas estaban amarillentas y suaves en los bordes. Manchadas con huellas de harina y mantequilla de décadas de uso. Las revisé. Pasé instrucciones manuscritas para asado y tarta de manzana. Hasta que mis dedos rozaron algo duro y metálico en el fondo. Escondida bajo una tarjeta de las galletas de Navidad de la abuela había una pequeña llave de latón deslucida. De repuesto. Supe al instante que era del cobertizo. Mamá siempre decía que todo candado importante debía tener una copia secreta. Cerré la mano alrededor de ella. El metal frío. Un pequeño pedazo sólido de certeza en un mundo que se disolvía rápidamente en caos. Agarrando la llave. Salí por la puerta trasera y entré en la noche húmeda y silenciosa. Al cruzar el jardín. La silueta imponente del cobertizo parecía amenazante. Mi mente corría. Intentando reconciliar al hombre que estaba investigando con el hermano que el mundo conocía. Diego Navarro era la personificación del éxito. Era director financiero senior en una firma respetada del centro de Madrid. Un hombre que manejaba cuentas de millones de euros con un aire de competencia inquebrantable. Era un ciudadano modelo. Miembro de la Cámara de Comercio local. Entrenador del equipo infantil de fútbol de su hijo. Su vida familiar era una postal de perfección suburbana, una esposa hermosa. 2 niños brillantes y felices. Una casa impecable en la urbanización más nueva al otro lado del pueblo. Su tarjeta navideña anual era una clase magistral de alegría curada. Los 4 con jerseys a juego. Sonriendo impecablemente a la cámara.
Diego era el chico dorado. La Roca. El que tenía su vida completamente bajo control. Era el hijo del que mamá siempre presumía. Siempre había intentado gestionar también mi vida. Pero yo lo había confundido con cariño. Su control era algo silencioso e insidioso. Siempre disfrazado de preocupación fraternal. Se notaba especialmente cuando se trataba de mis finanzas. ¿Cuánto estás metiendo en tu plan de pensiones, Clara? Preguntaba en las cenas familiares. Deberías ser más agresiva con tus inversiones. Déjame echar un vistazo a tu cartera. Cuando compré mi modesto piso hace unos años. Insistió en revisar todos los papeles. Chasqueando la lengua por el tipo de interés que había conseguido. Deberías haberme dejado encargarme. Dijo sacudiendo la cabeza. Podría haberte conseguido un trato mucho mejor. Sus preguntas eran implacables. ¿Pagaste la tarjeta de crédito este mes? Sabes que los intereses de esa cosa son criminales. ¿Cuánto gastaste en esas vacaciones? Tienes que estar construyendo un colchón. No malgastando tus ahorros. Siempre lo había descartado. Al fin y al cabo era director financiero. Los números eran su idioma. Pensaba que solo intentaba proteger a su hermana despistada. La que trabajaba con números pero carecía de su gran visión estratégica. Veía sus preguntas como una forma ligeramente dominante de amor. Esa ilusión empezó a agrietarse un mes antes de la muerte de mamá. Empezó con una sola carta. Estaba revisando el montón habitual de facturas y publicidad cuando vi un sobre blanco y crujiente del Banco Peninsular. Yo no tenía cuenta en el Banco Peninsular, pensé que era otra oferta de tarjeta de crédito. Casi lo tiré al reciclaje. Pero algo me hizo detenerme. No iba dirigido a residente. Sino a mí por mi nombre, Clara Navarro. Lo abrí con una curiosidad leve. Dentro no había una oferta. Sino un extracto. Un extracto de préstamo. El documento era frío e impersonal. Detallaba un préstamo personal solicitado 6 meses antes por una suma asombrosa. Mis ojos recorrieron los números. Mi cerebro luchaba por procesar lo que veía. El préstamo era de 240.000 euros. Mi nombre estaba en la parte superior del extracto. Mi dirección impresa correctamente debajo. Una ola de náuseas me invadió. Tenía que ser un error. Un fallo administrativo. O peor. Robo de identidad. Mi primer instinto fue llamar al banco. Denunciar el fraude. Pasé una semana al teléfono navegando menús automáticos y siendo transferida de un departamento a otro. Mi frustración creciendo con cada llamada. Finalmente me pasaron con un gestor de préstamos que aceptó enviarme una copia de la solicitud original. Tendremos que verificar la firma. ¿Señora? Dijo con voz aburrida y monótona. Cuando llegó la solicitud, las náuseas volvieron con fuerza. Extendí los papeles en la mesa de la cocina. Las manos temblando. Y allí estaba. En la última página. Garabateada sobre la línea impresa, mi firma. Excepto que no lo era. Era una falsificación. Pero magistral. Me quedé mirándola. Mi ojo de contable para los detalles activándose al máximo, el bucle fluido de la C. El trazo ascendente afilado de la E final en navarro. Era perfecto. Era mi firma. Exactamente como yo la habría escrito. Cogí un bolígrafo y una hoja en blanco y firmé mi nombre. Una y otra vez. Coloqué mis firmas reales junto a la del documento. Eran idénticas.
Quienquiera que lo hizo no solo copió mi nombre. Lo había estudiado. Practicado. Evitado. La violación era profunda. Sentía como si alguien me hubiera robado un pedazo de mi propia identidad. Un miedo frío se me metió en los huesos cuando surgió un recuerdo. Primero borroso. Luego enfocándose en un horror nítido. Era del año pasado. Mamá acababa de caerse y estábamos navegando el laberinto del seguro de cuidados a largo plazo. Diego vino. La cara marcada por la preocupación. Llevando un grueso archivador de papeles. Parecía abrumado. El hijo hermoso intentando gestionar una crisis. Esto es una pesadilla. ¿Clara? Suspiró frotándose las sienes. La compañía de seguros necesita un montón de información. Copias de todo. Necesitan nuestros DNI archivados como parientes próximos y beneficiarios. Me miró. Los ojos llenos de agotamiento. ¿Puedo pedirte tu DNI? Solo necesito hacer una copia para el archivo. Me ahorrará un viaje de vuelta mañana. Por supuesto. Dije que sí. Era mi hermano. Estaba encargándose de todo. Le di mi DNI sin pensarlo 2 veces y me lo devolvió 1 hora después con una sonrisa agradecida. Gracias. Clare. Eres mi salvación. Ahora. De pie en la oscuridad. Agarrando la llave fría del latón del cobertizo. Ese recuerdo parecía tóxico. Era la pieza que faltaba del rompecabezas. Los puntos empezaron a conectarse en mi mente con una precisión lógica aterradora. Los viajes secretos nocturnos al cobertizo. Las cajas de la vida de mamá apresuradamente etiquetadas como basura. Las preguntas constantes sobre mis finanzas. La firma perfectamente falsificada en un préstamo que nunca supe que existía. No se trataba solo de deshacerse de recuerdos dolorosos. Estaba cubriendo sus huellas. Mi hermano. El hijo perfecto. El pilar de la comunidad. Había robado mi nombre. Mi firma. Mi seguridad financiera. Estaba ocultando un secreto. Y estaba segura de que la prueba estaba encerrada dentro de ese cobertizo. Mis manos estaban sorprendentemente firmes cuando inserté la llave en el candado. Resistió al principio. Rígido por años de desuso. Lo moví. Empujando más fuerte. Hasta que sentí que los cilindros internos cedían con un clic satisfactorio. El candado se abrió. Deslicé el pesado cerrojo y tiré de la puerta de madera chirriante. Una ola de aire mohoso. Espeso con olor a moho y polvo. Me golpeó. Busqué a tientas el interruptor justo dentro de la puerta y una sola bombilla desnuda parpadeó. Proyectando una luz amarilla débil sobre un caos de vida guardada. Las cajas estaban apiladas precariamente hasta el techo. Muebles viejos cubiertos con sábanas fantasmales. Era exactamente como lo había visto por la ventana. Pero ahora era real. Tangible. No sabía por dónde empezar. Mis ojos recorrieron las etiquetas de las cajas, adornos de Navidad. Trabajos escolares de Clara. Fotos antiguas. Mi mirada se posó en una de las cajas que él había pensado tirar. Era una de las pocas sin etiqueta. Sellada con cinta de embalar resistente. Usé el borde de la llave para cortar la cinta y doblé las solapas de cartón. Mi corazón latía con fuerza. Esto era. Esto contendría las respuestas. Dentro no encontré nada. Nada más que ropa vieja. Jerseys comidos por las polillas. Blusas descoloridas.
Un montón de abrigos de invierno viejos de mamá. Una ola de decepción y confusión me invadió. ¿Me había equivocado? ¿Había construido esta elaborada conspiración en mi cabeza por el duelo y la sospecha? Me sentía idiota. Empecé a cerrar la caja. Pero algo me detuvo. Un instinto. Metí la mano de nuevo y cogí el viejo abrigo de lana de mamá. Era pesado. Familiar. De niña solía enterrar la cara en él cuando me abrazaba. Mi mano fue automáticamente a los bolsillos. En el derecho, mis dedos se cerraron alrededor de un pequeño objeto rectangular duro. Lo saqué y lo sostuve bajo la luz tenue. Era un pendrive USB. Un simple modelo plateado de los que se compran en cualquier sitio. Pero tenía una pequeña etiqueta blanca pegada. Del tipo que se usa para precios de mercadillo. En la etiqueta, con la letra temblorosa pero inconfundible de mamá, había 5 palabras que me quitaron el aire de los pulmones, para Clara. Si él miente, de vuelta en la casa. El silencio era diferente. Ya no era el vacío afligido del duelo. Era el silencio cargado y vibrante de una escena del crimen. Cerré la puerta trasera con llave. Mis movimientos eran bruscos y robóticos. El pequeño pendrive plateado se sentía imposiblemente pesado en mi palma. Un denso pedacito de verdad. Recorrí las habitaciones familiares. Pero las vi con ojos nuevos. El sillón cómodo donde mamá solía leer era ahora el lugar donde una mujer había sido retenida por el miedo. La mesa pulida del comedor donde habíamos tenido innumerables comidas familiares era un lugar donde se servían mentiras con sonrisas practicadas. Fui a mi dormitorio temporal y me senté en el pequeño escritorio. El portátil abierto y esperando. Mi corazón era un tambor frenético contra mis costillas. Inserté el USB en el puerto. El clic que hizo fue afilado. Definitivo. Una ventana apareció en la pantalla mostrando el contenido del drive. Era simple. Aterradoramente simple. No había fotos de vacaciones. Ni archivos de música. Ni desorden digital. Solo había una carpeta. Una única carpeta solitaria llamada hipoteca. Mi respiración se entrecortó. El ratón se cernió sobre ella durante un segundo que se estiró hasta la eternidad. Luego, con un clic final y decisivo, la abrí. Dentro había una lista ordenada y pulcra de archivos. La mayoría eran PDFs con nombres clínicos y fríos, Poder Notarial-Margarita Navarro, PDF. Transferencia Escritura-94872, PDF. Contrato Préstamo-BP-CN, PDF. También había varios archivos de imagen nombrados con cadenas de números. Y luego había un archivo de audio. Un MP3. Su nombre no era clínico. Su nombre era un mensaje para Clara. MP3. Tuve que oír su voz antes de poder procesar los contratos y extractos. Mi mente de contable ya intentaba deconstruir. Necesitaba oírla. Me puse los auriculares como si quisiera mantener sus palabras privadas. Un secreto entre nosotras dos. Hice doble clic en el archivo. Durante unos segundos solo hubo estática. Un suave siseo que sonaba como un aliento retenido. Y entonces habló. Su voz era un fantasma. Era fina. Débil y cargada de un cansancio que llegaba hasta los huesos. Era la voz de sus últimas semanas en el hospital. Tensa y frágil. Pero era la suya. ¿Clara? Empezó. La voz quebrándose en mi nombre. Oh.
Mi niña dulce. Si estás escuchando esto significa que me he ido. Y significa que tu hermano significa que Diego ha hecho lo que tanto temía. Un sollozo se me atragantó. Me tapé la boca con la mano, ahogando el sonido. En el fondo de la grabación se oía el leve pitido rítmico de un monitor del hospital. Una puntuación constante a sus palabras doloridas y vacilantes. Ha estado enfermo. Continuó. Y el eufemismo era tan típico de ella. Siempre intentando suavizar las partes feas de la vida. No en su mente, sino en su espíritu. Después de que tu padre falleciera, algo en él se volvió hambriento. Empezó a tomar malas decisiones con su negocio. Lo oí por teléfono. Estaba en deudas terribles. Le ofrecí ayuda. Vender la casa y reducir gastos. Pero se negó. Su orgullo no se lo permitía. Hizo una pausa y oí el roce de sábanas. Podía imaginarla perfectamente tumbada en aquella habitación blanca y estéril. Reuniendo fuerzas. Hace aproximadamente un año. Después de mi primera estancia en el hospital. Vino con unos papeles. Dijo que solo eran para poder pagar mis facturas. Hablar con los médicos por mí. Un poder notarial. Lo llamó. Yo estaba tan cansada. ¿Clare? La medicación que me daban. Estaba tan confundida. Me puso un bolígrafo en la mano y me mostró dónde firmar. Confié en él. Es mi hijo. Las últimas 3 palabras pesaban con un duelo que empequeñecía el mío. No volví a pensar en ello hasta que llegó una carta. Era de la oficina del registro de la propiedad. Era una confirmación de que la escritura de esta casa, de nuestro hogar, había sido transferida. Ahora estaba a su nombre. Había usado ese poder notarial para robar nuestra casa por debajo de nosotras. Por debajo de mí. Me arranqué los auriculares. Un jadeo estrangulado escapando de mis labios. La habitación se inclinaba. El papel pintado floral nadando ante mis ojos. Había robado nuestra casa. El hogar por el que mis padres habían trabajado toda su vida. El único hogar que yo había conocido nunca. El peso de su traición era algo físico. Aplastando el aire de mis pulmones. Pero tenía que saber el resto. Me obligué a ponerme los auriculares otra vez para escuchar el resto de su testimonio. Y eso no es todo. Susurró su voz. Ahora apenas audible. Es peor. Encontré parte de su correo que había llegado aquí por error. Extractos de ese banco. El Banco Peninsular. Intentó esconderlos. Pero fue descuidado. Vi los documentos. ¿Clare? Un préstamo enorme. Y te había usado a ti. El pitido del monitor en la grabación parecía hacerse más fuerte. Más rápido. Reflejando mi propio pulso frenético. Usó tu nombre. Tu buen crédito. Sacó un préstamo de 240.000 euros y lo garantizó con la casa. La casa que ahora era suya. Nuestro hogar es la garantía de una deuda que puso en tu nombre. Mi propio préstamo. El extracto fraudulento. No era un robo de identidad al azar. Era él. Había sido él todo el tiempo. Lo confronté. La voz de mamá temblaba con una mezcla de miedo y furia. Le dije que te llamaría. Que te contaría todo. Y él me miró. ¿Clare? Sus ojos eran tan fríos. No había amor en ellos. Me dijo que si decía una palabra.
Me haría internar. ¿Qué le diría a los médicos que mi mente fallaba? Que tenía delirios paranoicos. Dijo, tu memoria ya no es lo que era. Mamá. Los médicos ya están preocupados. Sería tan fácil conseguirte la ayuda que necesitas. Amenazó con meterme en un hospital psiquiátrico para quitarme la libertad y asegurarse de que nadie me creyera nunca. Me habría pintado como una vieja loca y yo estaba tan asustada. Así que me callé y el silencio me ha estado devorando viva. La grabación se llenó con el sonido de su llanto. Un sonido roto y desesperado que destrozó lo que quedaba de mi corazón. Yo lloraba con ella. Lágrimas calientes y silenciosas recorriéndome la cara por el terror que había soportado sola. Por el hijo que se había convertido en un monstruo. Por el hermano que había perdido y nunca había conocido realmente. Finalmente, su llanto se calmó. Sustituido por una respiración entrecortada. Así que hice esta grabación y reuní las pruebas. Todo está en este pendrive. Lo escondí donde sabía que solo tú mirarías. Él cree que es tan listo. Pero nunca entendió las cosas simples. Las sentimentales. Una larga pausa. Usó tu nombre para conseguir el dinero. ¿Clare? Usó tu identidad para limpiar sus deudas y te dejó con la mancha. Lo siento tanto. Fui tan débil. Me quedé allí mucho tiempo después de que terminara la grabación. El pitido rítmico del monitor del hospital resonando en el silencio profundo de mis auriculares. Luego, con una calma fría y metódica que me asustó, volví a los otros archivos. El shock emocional retrocedió. Sustituido por la necesidad de verificación de la contable. Los abrí uno por uno. Poder notarial-Margarita Navarro, PDF. El documento de poder notarial. Allí estaba la firma de mamá al final. Débil y arañada. Una pálida imitación de su letra normalmente segura. Estaba fechado el día después de su ingreso en el hospital. Transferencia escritura-94872, PDF. El registro oficial de la propiedad. Mostraba la propiedad de la casa en calle Olmo 128 transferida de Margarita Navarro a Diego Navarro. La transferencia estaba autorizada por la firma de mamá. Pero no era su firma. Era una firma nítida y perfecta ejecutada por Diego actuando como su poder notarial. Contrato préstamo-BP-CN, PDF, el préstamo del Banco Peninsular por 240.000 euros. Y allí, en la última página, estaba la falsificación experta de mi firma. Finalmente, hice clic en los archivos de imagen. Eran fotos de móvil. Ligeramente borrosas pero perfectamente legibles. Eran copias de recibos de transferencias bancarias. Los fondos del préstamo del Banco Peninsular se habían dispersado en 3 grandes transferencias. No se habían transferido a mi cuenta bancaria. Se habían girado directamente a una cuenta corporativa de una empresa llamada Navarro Consultoría. Su sociedad instrumental. La que usaba para su consultoría privada. La que mantenía sus finanzas personales separadas de la firma donde trabajaba. El cuadro monstruoso completo encajó con nitidez. Era un plan brillantemente simple. Devastadoramente cruel. Se estaba ahogando en deudas. Así que coaccionó a nuestra madre enferma para que firmara el poder notarial. Usó eso para robar su único activo. ¿La casa? Luego usó mi identidad y mi buen crédito. Respaldado por su nuevo activo, la casa, para conseguir un préstamo masivo. Canalizó el dinero a su empresa privada. Limpiando sus deudas. Y yo.
Clara Navarro. Me quedaba cargada con $250.000 que nunca había visto. Garantizado por una casa que ya no estaba en mi familia. Iba a dejarme caer en impago. Dejar que mi vida se arruinara. Mientras él se marchaba con todo. Mi mano se movió al ratón y reproduje el archivo de audio una última vez. Saltando hasta el final. Su voz. Ahora apenas un susurro. Llenó mis oídos. Una advertencia final fantasmal desde más allá de la tumba. Es un mentiroso. Clara. Hagas lo que hagas. No confíes en su sonrisa. ¿Mi niña? La grabación terminó. Me quité los auriculares y me quedé sentada en la habitación silenciosa. El resplandor de la pantalla del portátil iluminando mi cara surcada de lágrimas. El duelo se había ido. El shock se había ido. En su lugar había algo frío. Algo duro. Algo tan preciso e implacable como un libro mayor equilibrado. No solo había robado dinero. Había robado los últimos días de paz de mamá. Y por eso tenía que haber un ajuste de cuentas. El primer instinto. El primitivo. Era quemarlo todo. Coger el pendrive. Ir a la comisaría más cercana y dejar que el mundo entero viera a mi hermano como el monstruo que era. Durante un momento blanco y caliente saboreé la fantasía, la cara de shock del detective. Las luces intermitentes fuera de la casa suburbana perfecta de Diego. El clic satisfactorio de las esposas en sus muñecas. Pero cuando el sol empezó a proyectar una luz gris pálida en la habitación. La contable que hay en mí reafirmó el control. La lógica fría y desapasionada que gobernaba mi vida profesional apagó las llamas de mi rabia. No podía ir a la policía. Todavía no. Extendí la evidencia en mi mente como un balance complejo. Por un lado tenía un poder notarial coaccionado. Una firma falsificada en un documento de préstamo y una grabación póstuma de la voz de mi madre. Parecía una montaña de pruebas. Pero al otro lado estaba Diego. Mi hermano no era solo un ladrón. Era un maestro de su oficio. Era director financiero senior. Un hombre que exudaba carisma y competencia. Podía manipular números. Personas y narrativas con la misma habilidad. Se plantaría ante cualquier autoridad vestido con su traje a medida. Su expresión una mezcla perfecta de pena y preocupación. Y desmontaría mi historia pieza por pieza. Me pintaría como la hermana inestable y afligida. Abrumada por la muerte de mamá. Malinterpretando sus divagaciones confusas. Alegaría que el poder notarial era para proteger sus activos. Sugeriría que el préstamo era una estrategia financiera compleja que habíamos ideado juntas. Una estrategia que mi mente afligida había olvidado. Tendría testimonios expertos cuestionando la autenticidad de la grabación. Había pasado toda una vida construyendo una fortaleza de credibilidad. Mi palabra contra la suya sería un asedio. No una victoria. Para ganar no bastaba con presentar evidencia. Tenía que demoler primero su fortaleza por completo. Necesitaba un caso hermético e irrefutable construido no en emociones, sino en el único idioma que él respetaba de verdad, los números. Esto era un delito financiero y se desentrañaría por una profesional financiera. La víctima había desaparecido. La auditora había tomado su lugar. A la mañana siguiente fui a trabajar. La rutina familiar del trayecto. El café mediocre de la sala de descanso. El zumbido silencioso de los ordenadores. Todo era un ancla en la tormenta de mi nueva realidad. Me senté en mi escritorio. Rodeada del orden reconfortante de hojas de cálculo y libros mayores.
Este era mi dominio. Aquí no era la frágil hermanita. Era Clara Navarro, la contable que podía detectar un decimal mal colocado a 1 kilómetro. Y iba a usar todas las herramientas a mi disposición. Nuestra pequeña agencia usaba ocasionalmente consultores externos para grandes operaciones inmobiliarias comerciales. La firma mucho más grande de Diego había sido una de ellas en el pasado. Una idea, fría y afilada, empezó a formarse. Abrí el portal interno de cuentas por pagar de la empresa. Mis dedos se movían con un nuevo propósito ilícito. Esto era una violación del protocolo. Pero la moral era un lujo que ya no podía permitirme. Escribí, Navarro Consultoría, en la barra de búsqueda de proveedores. Ningún resultado. Por supuesto. Esa era la empresa a la que había canalizado el dinero del préstamo. Era su entidad conocida. No sería tan descuidado. Tendría otra capa de separación. Un cortafuegos corporativo. Cambié de táctica. En lugar de buscar su nombre, empecé a peinar los registros de pagos de comisiones de los últimos 2 años. Buscaba anomalías, empresas de corretaje de terceros o consultores que no reconocía, especialmente en operaciones en las que sabía que su firma había estado involucrada. Me llevó horas. Los ojos me ardían de mirar la pantalla, escaneando líneas interminables de datos. Y entonces lo encontré, una serie de pagos de comisiones sustanciales hechos a una empresa llamada Soluciones Financieras Navarro. Estaba demasiado cerca de su nombre para ser coincidencia. Era arrogante. La historia completa en español tiene la misma extensión detallada que el original inglés. Completamente reescrita y localizada. Fin.